Hola, buenas a todos. Soy Rafael Ortega. Bueno, podéis llamarme Rafa. Y, y bueno, esta es la charla de patrones de diseño con TypeScript. Lo que vamos a ver hoy básicamente es una introducción a patrones de diseño en el cual el código que vamos a desarrollar va a ser en TypeScript. Pero estos patrones de diseño pues son totalmente aplicables a otros lenguajes que sean orientados a objetos lo cual es la mayoría de los lenguajes actuales. Entonces, bueno, me voy a presentar un poquito antes de entrar en materia. Soy desarrollador de software con ya unos 10 años de experiencia. También soy formador, me gusta mucho dar clases y de hecho estoy ahora mismo comenzando un proyecto que me ilusiona bastante, que es mi propia academia. Al final de la charlita os contaré más sobre eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar la ponencia. Vamos a compartir pantalla lo primero. Bien, Bien, ¿cómo vamos a proceder? Pues en primer lugar vamos a ver una introducción teórica sobre qué son los patrones de diseño, los tipos de patrones de diseño y tres patrones de diseño que para mí son súper importantes, vitales. Seguro que los habéis visto ya en cualquier código, ¿no? Pero bueno, vamos a aprender a implementarlos. Y una vez ya hayamos tenido una introducción teórica, pues vamos a continuar con la parte práctica. Entonces, después de la parte teórica, vamos a implementar cada uno de esos tres patrones de diseño con código básico para que podáis entender lo que son los patrones de diseño en, ya perfectamente y que se os quede grabado, por así decirlo. A mí me gusta mucho la enseñanza teórico-práctica. Creo que para la programación es básico. Es decir, no vale de nada que os cuente aquí una chapa y luego os vayáis a casa y se os olvide todos los 5 minutos. A mí me gusta que veamos teoría, obviamente, porque necesitamos un contexto, una introducción teórica, pero que luego se aplique de forma práctica. Así que si queréis en la parte práctica acompañarme haciendo código conmigo, pues sois bienvenidos. De hecho, lo que comentaba, si os sentís más cómodos con otros lenguajes de programación, como podría ser Java, C++, eh, C Sharp, ¿no? Cualquiera de esos lenguajes, incluso Python, podéis hacerlo en ese lenguaje, ¿vale? O sea, la sintaxis igual pues variará, obviamente, porque son lenguajes diferentes, pero no va a haber ningún problema porque los conceptos subyacentes son los mismos. Así que nada, vamos a comenzar con un poco la introducción teórica, ¿vale? Que sepáis, bueno, voy a utilizar las diapositivas que tengo preparadas para uno de mis cursos de la academia, así que digamos que esto es como una pequeña parte de un curso más grande. Y lo vamos a hacer mucho más resumido. En el curso de Code Up, pues entramos más en materia. Pero bueno, ya os contaré al final. En fin, patrones de diseño. Vale, lo primero de todo, ¿qué es un patrón de diseño, no? O sea, son palabras que oímos, ¿no? Al final, si hemos trabajado con arquitectos, les encanta esta palabra por motivos obvios, porque es la base fundamental de ciertas arquitecturas, ciertos compañeros lo habremos oído, porque bueno, es la forma al final de hacer las cosas más eficientes. Entonces, al final, la definición que a mí más me gusta de patrones de diseño es que son soluciones probadas y comprobadas para problemas comunes del desarrollo de software. Es decir, bueno, el desarrollo de software es un campo que no tiene muchos años, ¿vale? Y más el desarrollo moderno o la programación orientada a objetos, que tendrá desde los años 80 o por ahí, ¿vale? Y
en ese track record de años, 40 años que han pasado, pues se han visto que hay problemas muy, muy comunes, ¿no? Entonces, bueno, una serie de desarrolladores han creado soluciones a esos problemas. Así que, bueno, al crear esas soluciones, las han colgado en libros, en internet y se han ido extendiendo. Tanto que si alguien habla de uno de estos patrones de diseño, ya sabe en su cabeza qué solución se ha implementado. Y es más, si alguien crea una arquitectura o te explica la arquitectura de un proyecto con estos términos de patrones de diseño, tú ya sabes un poco por dónde van los tiros. Por eso es importante conocer patrones de diseño, porque vas a poder integrarte en proyectos mucho más fáciles y vas a poder desarrollar soluciones mucho más eficientes. Bueno, el objetivo principal de un patrón de diseño es, como bien dice abajo, tener un enfoque más estructurado y reutilizable para resolver los desafíos del diseño y la arquitectura. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que los patrones de diseño son vitales en la parte en la parte del diseño de la aplicación. Y no el diseño como las pantallas, sino el diseño del propio software, que es una de las fases del desarrollo de software. Vale, continuamos. Bien, los beneficios. Vamos a entrar un poco más en materia. Yo creo que los patrones de diseño promueven la modularidad y el desacoplamiento y la reutilización de código, ¿vale? Muchos de estos patrones de diseño se utilizan para crear una abstracción. Es decir, si estamos todo el rato repitiendo instancia, instancia, instancia y todo el rato creando las mismas instancias, pues ahí sabemos que hay un problema. Pero si, por ejemplo, implementamos un factory o un abstract factory, pues ya ese patrón de diseño nos permite crear objetos de una forma más eficiente, más modular y más reutilizable. O una facade, una fachada. Eh, es que literalmente sirven para eso, para crear una interfaz para los propios desarrolladores, para crear objetos de una misma índole. Luego, mejoran la legibilidad del código, la mantenibilidad. Es cierto que los patrones de diseño agregan una complejidad porque tienes que tener enfrente a alguien que pueda leer ese código y entenderlo bien. Pero es que la alternativa es tener un montón de archivos y líneas de código súper ineficientes que no tienen una coherencia entre sí. Entonces, eso sí que no lo queremos y eso es lo que va a provocar luego problemas en el propio software, una vez ya escalen. Así que si lo hacemos bien desde el principio o si podemos adaptar el código que hay a algo más mantenible, pues mejor. Ya es donde entran los patrones de diseño, las arquitecturas y, y todo. Además que si se hacen bien, pues es legible y es muy mantenible. Vale, dice, facilita la escalabilidad y extensibilidad de la aplicación, lo que comentaba. O sea, si vamos a escalar una aplicación, vamos a meterle mucha caña a Fitus porque nos va bien nuestro proyecto y todo tenemos código espagueti y vamos a seguir haciendo código espagueti, vamos a tener un problema. Pero un problema ya que llega a niveles de negocio. O sea, la aplicación seguramente vaya más lenta porque estamos consumiendo más memoria. Las features van a ir más lentas porque vamos a tardar mucho más tiempo en entender lo que hicimos y todo el código que hay. Y sobre todo, pues eso, desarrollar sin orden y como pollo sin cabeza es algo muy, muy poco escalable, ¿no? Y por último, fomentan buenas prácticas de diseño y arquitectura. Claro, o sea, al final todo esto o sea, se basa en principios de buenas prácticas, en los famosos principios SOLID. Por ejemplo, en la arquitectura que toque. Para mí las arquitecturas no son más que un compendio de patrones de diseño que trabajan entre sí y aporta una filosofía de código al propio proyecto, ¿no? O sea, si os fijáis, pues toda arquitectura tiene patrones de diseño implementados y capas diferenciadas. Y ya está. O sea, por ejemplo, el más sencillo, la arquitectura más simple que todos conocemos, el modelo vista controlador. Pues, claro, tenemos las responsabilidades del modelo, que sería
conectarse con la fuente de datos, el controlador que se dedica a transformar y a obtener los datos de la request y dar una respuesta, ¿vale? Y luego, pues, la vista que pinta pues, los elementos. Entonces, esas serían las responsabilidades, pero luego para que cada una de las capas sea eficiente vamos a tener patrones de diseño. Pues seguramente en el modelo tendremos un singleton para conectarnos a la base de datos. Seguramente en el controlador tendremos factories porque tendremos que instanciar las funcionalidades que queremos utilizar ahí. Y en la vista, pues, bueno, ya es un motivo de renderización, entonces ahí no debería haber tanta lógica como para tener mucho patrón de diseño. No, depende si es una vista por componentes o no. Pero bueno, para que veáis que arquitectura y patrones de diseño van muy de la mano. Entonces, vamos a entrar un poquito en los tipos de patrones de diseño. Dentro de estos patrones de diseño, uno de los más importantes es el patrón creacional, ¿vale? El patrón creacional se centra en la creación de objetos de manera flexible y eficiente. Claro, es lo que os comentaba antes. Si tenemos un montón de objetos que son parecidos entre sí, pero que no son lo mismo, y nos van a entrar como muchos más objetos en nuestra aplicación, pues va a llegar un punto en el que necesitemos crearlo de manera flexible y eficiente. Una abstracción que esté por encima. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un garaje, pues a lo mejor nos interesa, o sea, nos interesa tener como una abstracción sobre lo que es un vehículo y luego pues tener coche, moto, bicicleta, etcétera. Pues claro, hay muchos tipos de vehículos o muchos vehículos. Ahí puede entrar un patrón factory, ¿vale? Que es como el más utilizado. Pero hay como muchos tipos de patrones de diseño que solucionan diferentes problemas. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el patrón singleton. Lo que nos garantiza es una instancia única de una clase y proporciona un punto de acceso global a ella. ¿Por qué es interesante el patrón singleton? Porque si no, vamos a consumir un montón de memoria. Si estamos todo el rato instanciando la misma clase una y otra vez para utilizar unas ciertas funcionalidades, o sea, que me refiero cuando el constructor cuando el constructor no varía el contenido de la instancia, entonces no tiene sentido estar todo el rato instanciando la misma clase, porque es que instanciar un objeto consume mucha memoria y muchos recursos. Y sobre todo puede llevar a problemas mucho más serios si estamos hablando de bases de datos, como instanciemos 200 o no sé, 1000 instancias de la base de datos, va a petar. Va a petar porque simplemente el pool de conexiones de la base de datos no lo aguanta. Entonces, el patrón singleton nos permite conectarnos, por ejemplo, a esa base de datos y nos da la instancia. Entonces, esa instancia es única y la vamos a poder utilizar una y otra vez y vamos a poder traernos esa instancia desde cualquier punto de la aplicación. Patrón singleton es de mis favoritos, es una cosa súper útil y que realmente afecta al rendimiento de la aplicación. O sea, sin el singleton no se puede tener una aplicación que vaya a escalar más de 10 usuarios, en mi opinión. Luego tenemos el patrón factory, también muy útil y seguro que lo habéis oído. Bueno, yo ya lo he comentado 50 veces hoy, pero es que es súper importante. Y básicamente eso, encapsula la creación de objetos en una interfaz para crear diferentes tipos de objetos. Entonces, bueno, lo vamos a ver como mucho más en detalle después, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que el factory, su único objetivo es crear objetos, ¿vale? Entonces, si queremos crear un objeto cual sea, no creamos ese objeto directamente, sino que lo creamos a través del factory. Entonces, si queremos, yo qué sé, utilizar objetos por toda la aplicación, podemos tener una instancia del factory, que puede ser un singleton también, o sea, pueden
ser... o sea, los patrones de diseño pueden relacionarse entre sí y entonces a través de ese factory crear los objetos. Y ya no estamos instanciando los objetos por toda la aplicación y teniéndolo todo súper desordenado. Vale, el patrón builder, ¿vale? Nos permite la construcción paso a paso de objetos complejos, separando la construcción de su representación. Bien, suena muy teórico, pero esto lo habéis visto seguro, porque existen las query builders, básicamente. Si habéis utilizado un ORM basado en SQL, seguramente hayáis visto este tipo este tipo de construcción en el cual es como que la query se va construyendo en plan punto where, punto, punto having, punto join, por ejemplo. Y entonces vas construyendo la query como si fuese SQL, pero con método. Entonces lo que va haciendo es que cada uno de los métodos a los que llamamos va añadiendo una información al propio objeto. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una query normal que sea where id es igual a 1, pues sería seleccionar la tabla y luego pondríamos punto where y entre comillas id igual a 5. ¿Vale? Entonces eso, lo primero que ha hecho es generar ese string de select tal cual, la tabla, y luego le ha añadido ese otro string que es el where. De esta forma, pues los ORMs permiten abstraer la conexión de la base de datos o la utilización de una base de datos en función al motor. En plan, ya no importa el motor de base de datos que utilicemos, sino que ya todo lo vamos a hacer a través del query build. Y luego, el patrón prototype, pues básicamente crea nuevos objetos a través de un prototipo existente. Esto lo habéis visto seguro, es la típica clase abstracta, ¿vale? La cual pues clase abstracta de interfaz, genera un contrato que tienen que seguir los hijos y luego los hijos pues extienden la funcionalidad. Es programación de entrada básica, pero sigue siendo un patrón de diseño. Sigue siendo un patrón de diseño porque, o sea, la programación en todos objetos es la que es. Y luego cómo la utilicemos ya es otra cosa. Vale. Vamos a ver los... que no se ve bien aquí. Patrones estructurales. Vale. Entonces, los patrones estructurales se centran en la composición y la estructura de las clases y de los objetos. Proporcionan formas de organizar y relacionar las clases para obtener sistemas más flexibles y eficientes. Bien. Yo de patrones estructurales he cogido tres que me parecen súper importantes y creo que se van a ver muy bien. El primero de todos es el adapter, que lo vamos a ampliar más adelante y permite que dos interfaces incompatibles pues trabajen juntas a través de una... Decidme que no habéis visto nunca una estructura de datos que os llega, por ejemplo en el back, y el front os dice, no, pero necesito que venga la estructura de datos de otra forma. Un clásico. Pues ahí, en vez de en el controlador meter una cantidad de lógica absurda, porque el controlador no tiene que tener esa responsabilidad, lo que uno hace es crear un patrón adapter que se dedique a que le venga esa estructura de datos y la adapte al front. Imaginaos que tenemos una aplicación web y una aplicación móvil. Pues lo que podemos hacer es meter un middleware en la propia respuesta y entonces nos viene la petición y el adapter puede dar o una respuesta para web y otra respuesta para móvil. De modo que con un solo back ya resolvemos dos problemas y el API es agnóstica al sistema que le venga, gracias al adapter. Entonces, bueno, lo vamos a extender más porque lo vais a usar o lo habéis usado. Después tenemos el patrón decorator, ¿vale? Que añade un comportamiento adicional al objeto. También lo habéis visto. Sobre todo se utiliza a través de las anotaciones, por lo menos en TypeScript. Pero bueno, las anotaciones o la metaprogramación bueno, se utiliza en muchos otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, pues tenemos, yo qué sé, una funcionalidad que dice hola
pero luego tenemos un decorator o tenemos una funcionalidad extra que diga adiós, por ejemplo. Pues entonces simplemente ponemos @adiós y eso lo que va a decir es adiós. Eso ya sería un patrón decorator. Obviamente se puede utilizar de una forma mucho más útil que la que he comentado, ¿no? O sea, es simplemente un ejemplo. Pero es súper interesante y muchos frameworks lo utilizan el patrón decorator. Sin ir más lejos, Nest.js, que es el con el que trabajo yo ahora mismo, lo utiliza y lo utiliza mucho pues, para procesar peticiones, para procesar los nombres de los controladores. Básicamente todo lo hace a través de estas anotaciones, de este patrón decorator. Porque así es como que no te sales de sus patrones arquitectónicos y el framework se asegura de tener un buen funcionamiento y unas buenas prácticas. Y luego, por último, el patrón proxy, ¿vale? Seguro que todos conocéis el concepto de proxy a nivel de infraestructura, pero también existe un proxy a través de código. Es decir, y tiene el mismo funcionamiento. Digamos que la petición va de un punto A a un punto B, pues podemos ponerle un punto C en medio y, y realizar, pues, diferentes acciones. Ejemplo muy sencillo de patrón proxy, los propios middlewares. Los propios middlewares ya son un patrón proxy porque se están poniendo en medio de la llamada, que no es más que código al final, y están pues realizando transformaciones, realizando comprobaciones de seguridad, realizando como enriqueciendo la petición o enriqueciendo la propia respuesta. Entonces, ejemplo de patrón proxy, los middlewares. Ya veis que todos estos patrones de diseño se usan en todos los frameworks. Al final, es imposible que no. Y luego, por último, en los patrones de comportamiento, que, bueno, se centran en la interacción y comportamiento entre los objetos, ¿vale? Al final es para definir comunicaciones y responsabilidades. ¿Qué ejemplos? Pues el patrón observer, el strategy o el template. El observer básicamente, genera una relación uno a muchos entre objetos, de modo que cuando uno cambia, se notifica a los demás. Esto lo habéis visto seguro si habéis trabajado con Angular, porque literalmente existen conceptos de observables. Am, pero bueno, básicamente, o sea, son notificaciones de cambios y si ocurre algo en un sitio, se tiene que notificar en otros y luego va a haber gente observando que que iba a reaccionar ante ellos. Esto se utiliza mucho en arquitectura por microservicios, con las colas. Esto se utiliza mucho en chats, por ejemplo, porque básicamente tenemos un socket que envía la información a los demás y los demás están escuchando y los demás van a reaccionar ante ello. Sí que el patrón observer está en todo. Hostia, me ha quedado muy... Sí, el patrón observer al final es lo máximo. Luego, el patrón strategy, muy interesante cuando tenemos algoritmos complejos. O bueno, no tan complejos, simplemente generas diferentes estrategias para resolver una misma cosa. Em, Esto es muy interesante, sobre todo para... es muy interesante, sobre todo, pues, para cuando estemos cambiando un algoritmo de un algoritmo a otro, por ejemplo, uno que sea más eficiente, pues no, a lo mejor no queremos quitarlo de la noche a la mañana porque es súper core. Entonces, generas otra estrategia y luego con un feature flag, pues puedes controlar que entre una estrategia u otra. Muy importante esto en pagos. Yo lo he visto mucho en pagos. Tienes la estrategia para cobrar con Stripe, tienes la estrategia para cobrar con otros proveedores de pago, con PayPal, con otras cosas. Entonces, bueno, puedes tener todas las estrategias conviviendo, puedes tener una estrategia que te vayas a pasar de una a otra. Entonces, súper importante. Y luego el template method, pues define el esqueleto de un algoritmo y delega pues otras cosas a las subclases. También muy parecido al otro patrón creacional, básicamente que hemos visto, que básicamente tiene pues una definición y luego
va concretando estos pasos a las diferentes subclases. Bien, entonces, vamos a ver un poquito más en detalle el singleton. Y básicamente, pues eso, es un patrón creacional que garantiza que una clase tenga una instancia única y proporciona un acceso global a ella. ¿Vale? Es útil cuando necesitamos tener una instancia, el que me encara, de la clase en todo momento y queremos acceder a partir. Bien, aquí os he puesto un pequeño ejemplito y vamos a hacerlo sobre todo en código paso a paso para que lo veamos. ¿Vale? Entonces, bueno, me he montado aquí un pequeño node. Bien, y nada, pues vamos a llamar a esto singleton. Pues bueno, voy a subir voy a subir la letra para que lo veáis muy bien. Bueno, para los que os estéis preguntando, estoy usando Visual Studio Code, o sea, un editor de texto normal y corriente, ¿vale? Entonces, yo qué sé, vamos a llamarlo singleton. Y lo primero de todo es que vamos a crear un atributo de la clase que va a ser la instancia. Y va a ser algo privado, ¿vale? Y va a ser de tipo singleton. ¿Por qué va a ser privado? Porque no queremos que nadie acceda a esa propiedad desde fuera de la clase, obviamente. Luego vamos a crear un constructor, ¿vale? Bueno, claro, o sea, sí, vamos a crear un constructor y lo vamos a hacer privado. Y ya está, no vamos a hacer más aquí. ¿Por qué lo vamos a crear privado? Que de nuevo no queremos que nadie acceda a la clase así como así y cambie la información. Bien. Em, vale, otra forma en TypeScript de poner esto es poniendo esto aquí dentro, pero bueno, para que nos entendamos, lo vamos a dejar ahí. Bien, siguiente cosa. Necesitamos un método que sea el getInstance. Instance. Y este sí que va a ser un método público, porque este es el método que vamos a llamar desde la clase. Entonces, vamos a hacer aquí una cosa, y es, vamos a comprobar si existe la instancia o no. Si no existe la instancia, entonces rellenamos la instancia con la propia clase, ¿vale? Entonces, aquí sería el primer punto en el que se crea la instancia. Que sí existe la instancia, entonces la retornamos. Bueno, en realidad vamos a retornarla sí o sí. Return this instance, perdón, instance. Y luego, claro, el singleton tendrá que hacer algo, ¿no? O sea, si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, vamos a hacer aquí, yo qué sé, el típico método de hello. Y aquí, pues, tirar reloj. Hola a todos. Muy bien, entonces, básicamente, para resumir, el getInstance va a crear la instancia si no existe. Si sí existe, no va a hacer nada y simplemente nos va a devolver la instancia sí o sí. Como es un método, el constructor es un método privado, vamos a poder llamarlo desde aquí, pero no desde fuera de la clase. Y ahora, yo qué sé, vamos a probar esto. Entonces, como veréis, o sea, si yo cojo y hago así, singleton igual a new singleton, pues no me deja porque el singleton constructor es privado. Entonces, ¿cómo accedemos a la propia instancia? Cogemos y, perdón, sí, esto tiene que ser estático, obviamente. Y
y la propiedad de esta también tiene que ser estática. Porque en los métodos estáticos solo puede haber propiedades estáticas. Entonces, llamamos a getInstance. Muy bien, y ya podemos utilizarlo. Say hello, por ejemplo, para que veáis cómo funciona, pues simplemente inicializo esto. Ah, perdón, que el index ya no existe. Limpiamos, llamamos a singleton. Hola a todos, ¿vale? Y ahora cada vez que yo, o sea, haga 50 instancias aquí, ¿vale? Pues va a ser igual. Entonces, hello. Si queréis, podemos ver cuántas veces se llama el constructor. Constructor. Entonces, ahora si corremos esto, ¿vale? ¿Ves que solo se llama una vez? Solo se llama una vez porque está detectando que no existe la instancia. Pero sin embargo, lo estoy instanciando entre comillas 2 veces. No lo estoy instanciando, solamente estoy obteniendo la instancia. Así que es genial, porque solo se instancia una vez y lo estoy usando n veces. Es brillante. Vale, continuemos. ¿Vale? El patrón factory es patrón creacional, se utiliza para encapsular la creación de objetos, como bien he dicho. Proporciona interfaz para crear objetos de una clase, pero deja la implementación específica a las subclases o clases concretas. Vale, pues vamos a de nuevo hacer el ejemplito. Vale, y aquí vamos a llamarlo factory. Vamos a crear una interfaz logger, por ejemplo. Y, y vamos a tener un método que sea message, por ejemplo. Y entonces, pues vamos a crear una instancia que sea textLogger, implemente la interfaz iLogger, y aquí me está diciendo que se queja, ¿vale? Estoy haciendo simplemente pues una clase normal y corriente. Perdón, tendría que retornar. Y aquí vamos a poner, ¿vale? Logueando texto. Perfecto. Pues esto es lo que va a hacer nuestra clase Logger, TextLogger. ¿Vale? Ahora vamos a ver el factory, paciencia. Y ahora pues vamos a crear una que se llame FileLogger, por ejemplo, porque queremos loguear lo que pasa con los archivos. Obviamente pues nos estará diciendo que el mensaje. Y aquí pues decimos logueando path archivo. Y... vale. Que necesito las comillas estas raras que se inventó ECMAScript. Bien. Y entonces ahora tenemos un text logger y un file logger. Imaginaos que tenemos 1 millón de loggers o muchísimo más loggers. Pues lo que queremos es crear esto de forma eficiente. Entonces voy a crear un logger factory. ¿Vale? Y voy a crear un método estático que sea create.
¿Qué va a devolver el método create? Va a devolver un objeto y logger, ¿vale? Y aquí pues vamos a hacer un switch case, ¿vale? Aquí esperamos el tipo de objeto que queramos crear. Y aquí hacemos un switch case en función al objeto. Entonces, por ejemplo, text, pues lo que va a hacer es devolvernos un objeto text logger. Que queremos loguear una imagen, o sea, un archivo. Vale, pues retornamos file logger. Vamos a poner en el default que sea text logger, ¿vale? Porque es lo más común. Y, ¿vale? Como veis ya no se queja y ya tenemos nuestro objeto, nuestro factory. Entonces, si queremos utilizar el factory, que por cierto no he hecho el constructor, pero realmente tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, si no lo pones es como si no, como si fuese eso, un constructor público vacío. Y ahora vamos a utilizar el Logger Factory. Aquí, perdón, vamos a limpiar esto. Entonces simplemente hacemos Logger Factory Create y queremos crear un objeto texto. Entonces vamos a llamarlo text logger. Y ahora, pues, no sé, el text logger vamos a hacer que sea un mensaje y diga em, error 500. Y luego, pues, tenemos obviamente, un file logger, también queremos usar, y vamos a crearlo. Entonces, el file logger, error file not loaded, ejemplo. Vale, y vamos perdón, que ahora queremos correr el factory. Vamos a ver qué ocurre. Ah, vale, perdón, que esto lo tengo que hacer con un console log. Exacto. Console log y console log. Vale, porque devolvió un string, no es que hiciese un console log per se. Entonces me dice, logueando texto, error 500. Logueando path de archivo, error file not uploaded. ¿Vale? Y lo que hacemos es crear los objetos. Vamos a ponerlos así. Lo que hacemos es crear los objetos a través del factory y no creándolos con un new todo el rato. Entonces, este factory, si nos lo llevamos, como es una clase estática, nos la podemos importar en donde sean los archivos y crear objetos sin ningún problema. En vez de estar importando clases y tener un problema de dependencias o una maraña de dependencias que, bueno, siempre acaba en problemas al final. Bien, y ya nos queda el patrón adapter. ¿Vale? Permite que dos clases con interfaces incompatibles trabajen juntas. Para entender el patrón adapter, realmente con que penséis en un enchufe, lo tenéis. ¿Vale? Pensad en un enchufe de Reino Unido, por ejemplo. Tiene unos pines diferentes, son tres en vez de dos. Y uno europeo que tiene dos pines. Pues claro, ¿qué necesitamos para conectar nuestros enchufes europeos a Reino Unido? Un adaptador. Y ese adaptador lo único que hace es conectar a la corriente con sus tres pines y nos deja una entrada de dos. Entonces ya podemos conectar los pines sin ningún problema. Como siempre, vamos a verlo con un ejemplito y ya con este terminamos. Entonces, vale, vamos a hacer el patrón adapter. Adapter. Y aquí pues voy a hacer un diccionario sencillo.
const, no sé, eh, characters o carácter, venga. Y vamos a poner nombre, vale, Darth Vader, film, Star Wars y no, age 50. Bueno, no sé cuántos años tenía Darth Vader, por ahí le andaba. Bien, entonces, vale, queremos, pues eso, alguien de foros nos ha dicho, ok, muy bien, tu estructura de datos, te ha venido esa información desde cualquier otro sitio de una API, queremos adaptarla a lo que el front necesita. Entonces, creamos una clasecita, adapter, y vamos a poner un constructor vacío. Y vamos a crear un método estático que sea transform, por ejemplo. Entonces, bueno, estático no, perdón. Porque aquí le vamos a tener que pasar el, el carácter. Vale, aquí voy a tener que crear, bueno, vamos a dejarlo así con tipo any, pero habría que crear una interfaz, ¿vale? Un tipo personalizado. Bien, entonces, bueno, venga, vamos a crearla porque así como que lo vemos mejor. Type, character, y esto va a ser el string, film, va a ser un string también, y age, va a ser un number. Y luego vamos a crear otra que se llame transform character, que va a ser el personaje transformado. Entonces, bueno, vamos a ponerle, yo qué sé, lo quieren así en front, ¿vale? No preguntéis por qué. Character name, character, film y character age. Age. Muy bien. Vale, pues ahora simplemente, bueno, esto va a ser del tipo character y queremos un método que transforme a tipo transform character. Entonces, por ejemplo, podemos simplemente decir return estas propiedades y obtener la información de la propiedad que tenemos en, en la clase. This character name, this character film, esta va con comas, y this character age. Vale, entonces, bueno, ya tenemos todo y instanciamos el adapter normal y corriente. Y le pasamos la info. Y entonces vamos a hacer un console log de adapter.transform y a ver qué nos da. Ops, perdón, que estoy corriendo el factory. Adapter. Vale, como veis, ya la estructura de datos se ha transformado. Podríamos incluso transformar el contenido de la información, ¿vale? Con otros patrones de diseño. Podríamos hacerle
O sea, podríamos tener el adapter como si fuese un singleton, por ejemplo. Incluso un singleton y luego también un propio factory de adapters. ¿Vale? O sea, todo se puede interconectar. Y podemos incluso pues, transformar la información para que sea otra, no solo las claves. Ahora tiene 100 años. Vale. Vale, y poco más, ¿vale? Al final, estos son los tres patrones de diseño que yo he creído convenientes. Voy a dejar que he creído convenientes. Y bueno, lo prometido es deuda. Os hablo un poquito de mi escuela, ¿vale? Se llama Code App School. Si os ha gustado la clase, que sepáis que podéis contactarnos, podéis eh, contratar alguno de nuestros cursos, mm, lo que necesitéis, ¿vale? Eh, Básicamente, este curso lo tenéis. Esto es una pequeña demo del curso que tenemos de TypeScript, ¿vale? Por aquí estará. Vale, ahora no tenemos aquí, pero bueno, del curso de TypeScript, ¿vale? Y son 20 horitas en el que empezamos desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, empezamos con TypeScript básico. Eh, y luego vamos viendo programación de objetos con TypeScript, patrones de diseño con TypeScript y cómo implementarlos. Todo con ejercicios prácticos y súper bien. Así que nada, poco más os tengo que decir. Gracias por atender a la charla y nos vemos en otros sitios, en otros momentos. Hasta luego.